todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Born of Prayer. Hasta el día de hoy todavía recuerdo cuánto amaba ese pequeño pueblo que nos acogió a mi hermano y a mí cuando estábamos desesperados. Esa amabilidad nos salvó, incluso si las cosas fueron un poco difíciles al principio. Fue difícil decir adiós a los lugares en el que nos quedamos durante 2 años de nuestras vidas, construyendo amistades y recuerdos con las personas de allí que durarían toda la vida. Como regalo de despedida, a Argo le dieron una espada corta que podía usar para mantenernos a salvo y un diario que podía usar para registrar su historia. Se jactó de que su recién descubierto diario del héroe algún día sería el manuscrito del héroe, Argonauta. Los demás dijeron que les encantaría escuchar la historia en algún momento cuando regresara. Lamentablemente, la aldea algún día compartiría el mismo destino que muchos focos más pequeños de civilización mientras los monstruos continuaban extendiéndose por toda la tierra. Regalos de despedida para Argonauta. Entonces Grine terminó siendo derrotado después de todo. Una voz expectante pero algo decepcionada rompió el silencio de la calma vespertina dentro de la sala modelada con una estética del lejano oriente. Pertenecía a una mujer de piel bronceada, acurrucada en un futón que yacía sobre un suelo estilo tatami. Estaba sentada erguida, su cuerpo era una elegante figura de obra maestra de suaves músculos y curvas bien formadas escondidas bajo la fina tela color lavanda. Su largo y lujoso cabello color cuervo corría por el lado derecho de su rostro antes de caer detrás de su espalda mientras miraba el espejo flotando en el aire frente a ella. ¿Ella fue la que fue redimida por Lord Apollo por su talento, no? Una pregunta suave y educada surgió de la figura a su lado, sentada sobre sus rodillas. Una mujer joven vestida con un fluido kimono rojo, acentuado por un cabello dorado que reflejaba los rasgos vulpinos cargados de piel que realzaban su belleza. Sus ojos esmeralda también miraron suavemente el disco flotante que revelaba el asedio del castillo. Disfrutaba tanto de su pasatiempo como de su cuerpo, explicó la amazona. Grime había sido redimida por Apolo específicamente porque tenía talento con el arpa, lo cual era una rareza entre las amazonas que preferían medios de recreación más físicos, y él tenía cierto aprecio por el arte musical y visual. El sexo y la capacidad de lucha que poseía eran bonificaciones más que cualquier otra cosa. No te hagas ilusiones, Haruhime. La advertencia solo fue recibida con un suave movimiento de cabeza. Entiendo que incluso hacer esto por mí puede ser más de lo que merezco de usted, Lady Aisa. No le causaré más problemas. Su voto, pronunciado con un aire de solemne derrota, solo sirvió para provocar un ceño fruncido en la amazona mientras lo que no se decía persistía entre ellos. Aisa y Haruhime, una guerrera amazónica, y Renard Kamuro estaban sentados uno al lado del otro dentro de la habitación en lo profundo de Pleasure Quarters. Era tarde para el mundo exterior, lo que significa que efectivamente era el amanecer para quienes estaban dentro de él, por lo que su reunión fue lo más clandestina posible mientras otros dormían. No es que estuviera sucediendo algo ilícito ahora, sino que sería tedioso explicar la presencia del arcano en acción. Más aún cuando no fue obra de Ishtar. Los dioses frecuentaban los cuartos del placer durante la noche. No fue difícil para una mujer con los diversos talentos de Aisa encontrar a alguien que estuviera dispuesto a instalar un pequeño espejo divino privado esta tarde a cambio del placer de la noche anterior. Sus hermanas podrían haber cuestionado su elección de a quién cazar, pero eso aseguró que no tuviera que compartir, por lo que su solicitud no fue escuchada por nadie. El brazo izquierdo de Aisa se levantó y suavemente rodeó los hombros de Haruhime. Hubo un momento en el que sintió una ligera tensión recorriendo el cuerpo de la chica y consideró alejarse. Pero pronto Renard se inclinó y se dejó abrazar, y Aisa le acarició el cabello con la fragilidad de una obra de vidrio. No fue ningún problema para usted. Los dos permanecieron así hasta que los oídos de Haruhime se dispararon al ver una figura vestida con ropas oscuras arrastrándose a través de los muros cortina exteriores del norte que habían sido devastados por el primer asalto y abandonados. Su rostro fue brevemente visible mientras saltaba desde la grieta que se había enfriado por los desgarradores vientos, revelando rasgos comunes a las mujeres del lejano oriente.
Luego, la doncella se deslizó entre las sombras cuando se escuchó el sonido de voces corriendo desde la familia Apolo que permanecía dentro de la capa entre los muros cortina exterior e interior. ¿Es ella la indicada?, preguntó Aisa. El Renarta sintió lentamente. Han pasado 5 años pero, sin lugar a dudas, realmente es Lady Mikoto. Entonces no fue un desperdicio, pensó la amazona mientras miraba el espejo, mientras la niña sacaba una espada mágica, mientras se escabullía entre las sombras, hasta que pudo detectar otra unidad de la familia Apollo intentando movilizarse para lidiar con el mago élfico que había aterrizado sobre el muro cortina exterior occidental. Estaban saliendo de los almacenes del castillo, armándose para hacer frente a la amenaza. La sombra absoluta emergió de la oscuridad y blandió la espada. Un relámpago floreció, un crujido que dividió el aire cuando el voltaje se disparó y consumió todo a su paso. Se escucharon gritos cuando la electricidad los atravesó como gusanos carnívoros, dejando marcas de quemaduras mientras desgarraban y desgarraban los músculos debajo de su piel. Sus cuerpos convulsionaron en un intento de luchar contra el efecto, pero la potencia de la espada mágica los dominó hasta que colapsaron en el suelo. Los gritos llamaron la atención de otros que habían estado rodeando los Wolwalks para llegar al elfo, lo que significa que los que estaban arriba podían ver la espada mágica en su mano. El miedo se apoderó de ellos. Cambiaron de prioridades, llovieron flechas desde arriba mientras los gritos de los demás los llevaron a comenzar a sellar el área entre el muro cortina exterior e interior desde arriba. Se mueve bien, reconoció Aisa. A sus ojos, estaba claro que ella era un nivel 2 real y no una con atributos extremadamente altos en su agilidad, lo cual tenía sentido dado que recientemente había recibido su alias. No pudo esquivar todas las flechas que venían de las paredes de arriba en diferentes ángulos. Pero en su mano izquierda había una pequeña espada del lejano oriente que usaba para desviar las flechas, que probablemente impactarían en algún lugar vital o paralizante, aceptando los cortes y cortes que lograron cortar su piel mientras se enterraban en la piedra. Suelo. Luego balanceaba la espada imbuida de relámpagos y lanzaba un rayo serpentino que alcanzaba a un arquero, un enorme animal, justo en el pecho. ¡Uf! Gruñó cuando el rayo lo atravesó y la electricidad se abrió paso por todo su cuerpo y lo dejó colapsando por un costado. Golpeó el suelo junto a ella antes de que ella lo agarrara y luego lo volteara sobre ella para usarlo como escudo de carne. Rápidamente dejaron de disparar por miedo a alcanzar a uno de los suyos. Luego hubo un aullido de viento, nacido del hechizo del mago elfo cuando se estrelló contra el muro cortina interior. Su fuerza huracanada, reducida a simples vientos temibles, todavía hizo que esos arqueros cayeran por el borde y entraran en el espacio reducido. Perfecto para ella blandir su espada electrificada una vez más mientras salía de su refugio, enviando un arco de relámpago por el camino que se ramificó como las raíces de un árbol y los dejó retorciéndose en el suelo impotentes. Luego salió de su cobertura y avanzó hacia el sur, dejando el estrecho recinto para rodear la entrada a los muros cortina interiores que conducían a la sala interior antes de la fortaleza. Era allí donde aparentemente la última línea de defensa la esperaba. Una joven pelirroja vestida en tonos blancos y naranjas parada en la entrada a nivel del suelo de la fortaleza. Ella se paró frente a la puerta como un centinela, con el arma lista para hacer una última y valiente resistencia. Midiendo la distancia con su mirada, estaba claro que Mikoto necesitaría moverse a través de la abertura en los muros cortina interiores para colocarla dentro del alcance. Así que dio un paso adelante con determinación, su espada mágica en una mano y su espada del lejano oriente en la otra. La otra joven se puso tensa. Fue entonces cuando Aisa vio a los 5 miembros de la familia Apolo esperando en las sombras y arriba, un punto de vista otorgado solo por el espejo divino. Todos los miembros dormidos de la familia estaban escondidos en el edificio detrás del comandante, por lo que llevar la pelea allí solo serviría para hacer la situación mucho más caótica si se le permitiera romper esas defensas. El exterior también brindaba más espacio para maniobrar, por lo que si la cubrían desde múltiples ángulos entonces deberían poder dominarla, debido a que era un nivel 2 confirmado, o al menos desarmarla.
Fue entonces cuando uno de los emboscadores, un Payún, arrojó 4 contenedores que parecían de cerámica. Los contenedores no se dirigieron hacia la sombra absoluta, sino hacia la otra familia Apolo que había estado escondida. Y cuando los contenedores golpearon las superficies sólidas, se hicieron añicos mientras dispersaban una nube verde de algo. Estallaron gritos cuando los emboscadores revelaron sus posiciones, saliendo de su escondite mientras se tapaban la nariz y tosían violentamente. El animal que había estado entre sus emboscadores había comenzado a frotar sus narices contra la pared más cercana en un intento desesperado de sacarle el olor. Fue entonces cuando Payún buscó refugio y pasó corriendo junto a la sombra absoluta sin ningún signo de animosidad o de que ella lo derribaría. Las piezas se alinearon mientras el comandante gritaba: «¡Traidor!». Su emboscada falló y con lágrimas en los ojos, por lo que había en esos contenedores, la persona animal sacó un arma de bola y cadena que hizo girar antes de arrojarla hacia la forma fugaz de Payún. Desde el ángulo del lanzamiento, que bien pudo haber sido en cámara lenta para Aisha, parecía que golpearía al Payún por detrás hasta que Mikoto intervino. Con el arma más corta, desvió la esfera poniendo su cuerpo en ella lo suficiente como para guiarlo hacia el camino en el que se encontraba, por lo que se estrelló contra la pared con suficiente fuerza como para romperla. Luego se blandió su arma mágica, enviando una línea de relámpagos hacia adelante. Lo golpeó en el pecho y su grito agonizante sirvió como señal para recordarles a todos quién era la verdadera amenaza mientras cargaba hacia la sala interior para terminar lo que había comenzado mientras Payún corría hacia la puerta sur. Aruime se puso rígida mientras observaba a su más querida amiga desviar lo que a sus ojos parecían ser 3 destellos de acero desde el frente, lanzando cuchillos apuntando alto mientras la mujer pelirroja caía hacia uno con cabello largo y negro que estaba en el suelo tosiendo. Luego giró sobre sus talones y se agachó para evitar que uno de sus asaltantes blandiese una alabarda, cuya punta de caza atrapó la punta de su cola de caballo. Ella levantó su pierna y lo pateó hacia un lado antes de usar la espada mágica para incapacitarlo. Luego, otra daga rozó su hombro y con ella apareció una nueva línea carmesí mientras la sangre comenzaba a brotar antes de que ella levantara su espada para desviar el ataque mientras un humano con un par de espadas cortas emergía de la repugnante nube. Él la presionó mientras una mujer con una lanza se unía, al mismo tiempo evitando por poco un rayo disparado desde un Umebuni encaramado detrás de una cubierta con una ballesta. Sin inmutarse, la Mikoto intercambió el agarre de ambas espadas y volvió al asalto. Usando el agarre inverso para apoyar la parte plana de la espada del lejano oriente contra su axila, desvió los cortes de las espadas cortas, el acero gris captó la luz del sol y dejó chispas donde raspaba contra su espada. Luego adelantó su puño opuesto y lo golpeó en la cara para hacerle retroceder. Fue lo suficientemente largo como para que ella girara su pie y cayera mientras clavaba la hoja más corta en la piedra para atrapar la lanza que venía a barrer sus piernas. La resonancia del acero contra el acero sonó cuando ella levantó su mano ahora vacía y agarró el cuello de la mujer antes de tirarlo hacia abajo mientras levantaba la cabeza. Aisha pudo escuchar el hueso romperse incluso antes de que la mujer dejara caer su lanza, dejándola resonar en el suelo mientras giraba y lanzaba un hombro para arrojar a la lancera contra el espadachín. Entonces la espada mágica volvió a girar. El rayo se lanzó hacia adelante y atravesó a la pareja mientras corrientes de electricidad se liberaban y corrían sobre sus cuerpos. Se derrumbaron en el suelo cuando el borrón de una ballesta se estrelló contra el hombro de la sombra absoluta que sostenía la espada mágica, lo que provocó que la hoja cayera fuera de su alcance. Pero antes de que pudiera golpear el suelo, ignorando su dolor y sus crecientes heridas, su otra mano lo atrapó y luego giró la hoja para enviar otro rayo serpenteando hacia un Umebuni en el proceso de recarga. El tono de sus ojos se iluminó cuando el rayo hizo su trabajo, un impacto directo que los dejó gritando de agonía. Luego, sin dudarlo un momento, Mikoto soltó otro corte hacia el comandante que ayudaba a la joven de cabello negro a ponerse de pie. Fue por reflejo que la mujer pelirroja empujó a su compañero fuera del camino. Lo suficientemente fuerte como para que la enviaran a unos pocos metros de distancia, cayendo de costado con su bastón resonando en su mano.
Por lo tanto, ella se salvó ya que el rayo atrapó solo a uno de ellos en lugar de a ambos. ¡Ak! Daphne vio al comandante enemigo caer al suelo, su cuerpo convulsionándose en el lugar mientras la electricidad atacaba sus músculos sin piedad. Pero cuando se puso de pie y parecía que se estaba preparando para acercarse a ella, una mancha de acero cortó el aire y se estrelló contra la pared entre ellos. La dispersión de polvo de piedra y metralla la hizo gritar y caer hacia atrás cuando la lanza, que pertenecía a uno de sus compañeros, había fallado por poco en su mano extendida, lanzada por el invasor de la familia de Hestia. Cubierta de heridas que mancharon su traje negro de rojo, con ojos fríos que estaban entrecerrados, Mikoto se quitó el perno encajado en su hombro con solo un gruñido forzado y dejó que el perno ensangrentado cayera al suelo junto con el cristal que una vez fue la espada mágica. Debió haber ejercido su magia en ese punto, que fue la única razón por la que no la usó para terminar el trabajo. Aún así, con la espada que había clavado en el suelo ahora en su mano, no tendría problemas para terminar el trabajo. Me gusta, dijo Aisha, cepillándose ligeramente el cabello sobre el hombro ante la muestra coordinada de violencia. Estaba claro que no tenía ni de lejos el poder bruto de los demás que habían visto hasta ahora actuando en nombre de la familia Hestia. Pero estaba bien entrenada y no dudó en moverse para inutilizar a la indefensa chica que luchaba por volver a ponerse de pie. Estoy empezando a ver por qué Lisos odia tanto esas espadas. Y entonces la sombra absoluta fue repentinamente enviada a volar, su esbelta figura lanzada hacia la entrada de la sala interior mientras su carrera era interceptada. Su cuerpo golpeó el suelo y cayó en una brusca caída antes de ponerse de pie y levantar la cabeza. Crimson escapó entre sus labios partidos mientras los signos de un hematoma que aparecía en su mejilla se volvían vívidos. Y Acintus, gimió la mujer de cabello oscuro mientras miraba con ojos nerviosos a la figura con una brillante armadura ligera y una capa sobre su espalda que suavemente flotaba detrás de él. El capitán de la familia Apolo que se dignó aparecer finalmente ante ellos lentamente retiró su puño extendido antes de meter la mano en la funda de su cadera y luego arrojó un elixir en su regazo. Usa eso con Daphne, ordenó. El resto de los suministros almacenados estaban contaminados y, en este punto, ella es la más útil que queda de ustedes. Me ocuparé de este y luego me ocuparé del traidor y de ese hada que baila por el castillo como si fuera suya. Como no había nadie en quien pudiera confiar plenamente sin ser consciente del traidor, había ido él mismo a buscar los suministros médicos. Fue entonces cuando descubrió que el traidor en sus filas había logrado contaminarlos, probablemente en la época en que Breakfast estaba en el trabajo. Entre los que habían desaparecido en ese momento se encontraba Luan, quien se había quejado de la necesidad de continuar realizando sus tareas desde que llegó tan tarde la noche anterior. Mientras la niña se movía para ponerse de pie, Aisha vio cómo él sacaba lo que parecía ser una espada corta y la acercaba. Hubo un suave sonido que se pudo escuchar cuando una púa que había apuntado a la botella en las manos de la niña fue desviada por la espada que ahora estaba en el alcance de Iacintus. Era una espada de calidad de tercer nivel conocida solo como intimidad. Dio un paso adelante con la espada corta en la mano mientras la sombra absoluta se ponía de pie, con el wakizashi en una mano mientras sacaba un cuchillo escondido en su traje para empuñarlo 2 veces. Tan pronto como lo tuvo a su alcance, él estaba encima de ella. Con una expresión plácida y atacando con lo que bien podrían haber sido golpes de práctica, su espada corta bajó y se encontró con la hoja más larga de Mikoto, crack. Y el estallido del metal resonó con una explosión de chispas que se reflejaron en fragmentos de acero. El cambio fue causal desde la perspectiva de Aisha como nivel 3. Pero aún así fue suficiente que el brazo de la sombra absoluta fuera derribado por el poder absoluto del capitán cuyo nivel estaba por encima del suyo, desarmándola al destruir su arma de menor calidad. Probablemente fue solo en virtud de su entrenamiento que vio el siguiente corte entrante que fluyó del primero. El corte horizontal la habría cortado en el pecho si no hubiera levantado el cuchillo a tiempo para interceptar el segundo corte mientras saltaba hacia atrás. El impacto del acero fue suficiente como para ser golpeado por un martillo de guerra.
Ella se vio obligada a retroceder cuando el cuchillo se partió bajo la fuerza del golpe, enviándola a rodar hasta que volvió a ponerse de pie cerca del arma descartada de uno de los cuerpos, aún temblando, que quedaron tras su espada mágica. Mikoto tomó el hacha de batalla y luego se apresuró a enfrentarlo con un grito de batalla para envalentonar su espíritu. ¡Ah! Era triste verlo si Aisa tuviera que expresarlo con palabras. La chica estaba haciendo todo lo posible con un nivel decente de habilidad con el arma, que era diferente al habitual, pero la diferencia de poder era tan severa que casualmente evitó los primeros 3 golpes antes de atrapar su muñeca en el cuarto. Sus valientes esfuerzos solo fueron recompensados con dolor cuando él empujó su pie hacia adelante como una lanza, y ella salió volando una vez más. Pero esta vez no hubo rollo. Había sido más rápido de lo que podría haberse preparado o anticipado, abrumándola por completo hasta donde golpeó el suelo, rebotó una vez y luego aterrizó boca abajo. Todo su cuerpo tembló mientras se acurrucaba sobre su costado, mientras se acurrucaba sobre el punto de impacto, tosiendo violentamente mientras salía una salpicadura de sangre junto con fluidos gástricos. GHH, Lady Mikoto, lágrimas cristalinas se deslizaron de los ojos esmeralda de Arime. Sus delgados dedos se cerraron en puños sobre su regazo, y sus hombros temblaron al ver a alguien que había conocido desde su infancia siendo golpeado hasta dejarlo ensangrentado y destrozado mientras su agresor se acercaba. Un recuerdo que probablemente se superpuso con uno que estaba demasiado fresco, considerando todo. Jacinto le dirigió una mirada desinteresada. Luego, considerando que ella ya no era capaz de luchar, dirigió su atención hacia el Payum en la distancia y entrecerró los ojos. Él procedió a pasar junto a ella, todavía, de alguna manera, Mikoto logró desplegar sus brazos y se aferró a su pierna. Lo sostuvo lo más fuerte posible, aunque ni siquiera podía recuperar el aliento en un intento desesperado por detenerlo. Su única respuesta fue arremeter con esa misma pierna, tirándola contra la pared con el mismo esfuerzo que quien patea una piedra del camino. Luego, en ese mismo momento, giró sobre sus talones y dirigió su atención al muro cortina exterior occidental de arriba. Debió haber sentido la magia en construcción mientras la maga élfica estaba allí con su bastón apuntando a él y las palabras extranjeras en sus labios. Luego se disparó el hechizo, su bastón se sacudió mientras el viento forzado se curvaba en una bola y se lanzaba hacia adelante. Jacinto saltó hacia atrás cuando golpeó el suelo donde había estado. Los vientos se desataron y luego una pared de aire se estrelló contra todo lo que estaba dentro de su radio, llevando consigo los cuerpos convulsionados de la familia Apolo que habían terminado a merced de la espada mágica en el proceso. El propio Jacinto fue arrastrado hasta que se lanzó en el aire y usó sus piernas para absorber el impacto cuando golpeó los muros cortina exteriores del este. Luego sus pies tocaron el suelo y, a los ojos de un nivel 1 o inferior, simplemente perdieron la pista del hombre. Solo aquellos en el extremo superior del nivel 2 habrían podido captar el movimiento borroso del que era capaz un nivel 3. Y el hecho de que su agilidad tenía una modesta inversión de puntos de habilidad era evidente ya que en el espacio de un respiro cubrió la longitud de la sala exterior, rebotó entre los muros cortina interior y exterior, y luego terminó en el paseo del muro junto con el mago élfico que solo notó su presencia cuando ya se estaba moviendo para derribarla. El anillo hueco de 11 maderas y acero plateado resonó cuando la carga y el movimiento de la espada corta tuvieron suficiente impulso como para que el mago élfico se tambaleara hacia atrás. Pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el capitán de la familia Apolo ya había envainado su espada corta y en su lugar desenvainó su colorete flambeje. Luego estuvo sobre ella una vez más, blandiendo su espada en diagonal en un arco cruel que la cortaría desde el hombro hasta la cadera. El elfo logró por poco dar un paso atrás para evitar el intento solo para tener que hacer girar el bastón para desviar el ataque. Y luego se vio obligada a girar el extremo opuesto para detener su intento de golpearla en la garganta con su puño desarmado, lo que dejó su abdomen abierto mientras él giraba sobre su pata trasera y barría la hoja, dejando una raya plateada que se topó con su abdomen desprotegido. ¡Ac!
Un sonido de dolor se escapó de la boca de la maga mientras retrocedía unos pasos más, con un ojo haciendo una mueca cuando el escarlata comenzó a teñir su corsé. La sangre salía de donde la espada había encontrado su abdomen a través de su ropa de batalla. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso cuando él la embistió de nuevo con una estocada que le habría atravesado el hombro si no lo hubiera evitado por poco girando sobre sus pies, dejándolo desgarrado en la manga suelta de su traje y separar la carne en lugar de perforarla. Después de eso, hubo una ráfaga de ataques que se sucedieron uno tras otro. Rayos rojos de luz permanecían en el aire mientras él ponía todo de su parte en un asalto implacable que la obligó a ponerse a la defensiva. O más bien, estar a la defensiva era la única opción que le quedaba a la maga élfica mientras intentaba frenéticamente sobrevivir mientras la sangre comenzaba a manchar la piedra. La vista dejó a Renard llevándose las manos a la boca y murmurando: ¡qué horrible! Esos cortes son en su mayoría superficiales, dijo Aisa para aliviar sus temores, estirando ligeramente la cabeza ante la vista mientras captaba los movimientos con un nivel de claridad que su compañera no podía. Si la guerrera amazónica tuviera que adivinar, su estado debe ser más alto que el promedio para un mago dedicado, ya que si hubiera una gran brecha en sus puntos de habilidad, entonces ya habría terminado con las cosas. Pero todavía había una diferencia suficiente que la estaba conquistando a medida que la cantidad de cortes en su ropa de batalla se acumulaban y la sangre fresca gradualmente apagaba los blancos y los colores brillantes. Ahora era solo cuestión de segundos. La anfitriona de la fertilidad, ese bastardo. ¿No sabe que las chicas lindas deben ser atesoradas? La declaración de un cliente enojado del restaurante fue recibida con un rugido resonante por parte de una porción numerosa de la base de clientes masculinos del restaurante. Fue una tarde ajetreada en la anfitriona de la fertilidad. Tenían el lujo de ser uno de los pocos establecimientos que tenía acceso a un conjunto de espejos divinos a pesar de que no había dioses ni diosas presentes, lo que significaba que el público tenía tanto una comida como un espectáculo. «Ya, se están poniendo muy nerviosos», murmuró Anya mientras los veía enfurecerse mientras el elfo vestido con ropas algo voladizas era atacado tan implacablemente. «No parece que lo esté haciendo tan bien en comparación con antes», mencionó Sir mientras observaba el partido. Ella no era una aventurera, por lo que las otras camareras supusieron que desde su perspectiva todo lo que podía ver era el mago élfico cubierto de sangre mientras su ropa comenzaba a pegarse a su carne por las heridas que había acumulado. «Es un mal enfrentamiento», intervino Xnoe. Hasta ahora iba contra aventureros que tenían un nivel inferior al suyo, para poder caminar sobre ellos. Ahora lo mejor que puede hacer es defenderse de lo peor. Vieron cómo se partía más parte de su carne. Por la expresión que el elfo estaba poniendo al rojo vivo, un dolor punzante inundó las heridas mientras era sometida a la muerte por 1000 cortes. Sus intentos de evasión cruda y defensa básica tampoco fueron tan efectivos, casi como si debe haberse encontrado con otro mago que luchó como este a corta distancia, dijo Lunoire después de un momento. Hay una brecha en su estado, pero la forma en que él se está adaptando a ella significa que puede leer sus movimientos mucho más fácilmente para poder ser más agresivo. Sus palabras fueron precisas, una evaluación nacida de la experiencia. Había una razón por la que enfrentarse a un compañero aventurero era mucho más peligroso que enfrentarse a un monstruo. Aprendieron de su encuentro anterior y lo aplicaron la próxima vez que se enfrentaron a un enemigo similar, lo que hizo que vencerlos fuera mucho más fácil. Incluso si no reconoció a la semielfa bajo su apariencia, reconoció sus movimientos de la última vez que se encontraron. Durante su período de convalecencia tuvo tiempo de reflexionar sobre ellos y analizarlos mentalmente. La ventaja se agravó hasta que, gritos de simpatía resonaron entre la multitud mientras, sin una pizca de piedad o vacilación, incitaba a su bastón a desviar un corte y en su lugar le clavaba el puño en el estómago. Había apuntado al área donde la había lastimado por primera vez y por lo tanto sería el más efectivo.
se vio obligada a apoyarse en su bastón para permanecer de pie mientras llevaba uno de sus brazos a la herida involuntariamente, que fue cuando su espada roja giró en una posición horizontal que no ofrecía ninguna posibilidad de esquivar ni de parar mientras ella desesperadamente acercaba el arma. Levanta el bastón solo para que la golpee como Baramer y la envíe volando sobre el borde de Wallwalk. Bastardo. ¿Cómo te atreves? Nadie te enseñó cómo tratar a una mujer. Varios gritos y llantos enfurecidos surgieron de la audiencia mientras observaban cómo la sílfide caía en picado desde el cielo hacia el frío y duro abrazo de la piedra que la esperaba. Luego el silencio reemplazó la indignación cuando el blanco y el rojo se precipitaron hacia el pabellón exterior y saltaron hacia el aire. El acero pulido brillaba bajo el sol de la tarde contra la ropa negra que bebía la luz. Una capa escarlata ondeaba cuando el viento la sostenía en alto mientras descendía con la figura femenina acurrucada a salvo dentro de un par de brazos firmes que la mantenían cerca. El suave ping de las campanadas sonó ligeramente cuando una de las manos enguantadas que la sostenía brillaba suavemente con duendes blancos y azules. El conejo blanco había atrapado al hada que caía. El capitán de la familia Estia había llegado. El clímax del asedio estaba en marcha. Última edición. 4 de agosto de 2021, 92.